Haití nunca ha habido un registro civil. Si no hay un registro civil, no puede haber un padrón electoral. De modo que si hay alguna forma de registro de electores, debe ser algo muy provisional y muy limitado. Bueno, pues porque no ha habido tiempo suficiente para alimentar las fichas de los 10 millones o 11 millones de haitianos que hay en Haití o fuera de Haití al registro y sacar de ahí el padrón electoral. Es una tarea muy minuciosa y muy necesaria para que ese país pueda pasar a ser un estado organizado. Nosotros teníamos un estado organizado, pero de un tiempo a esta parte las autoridades que han pasado por la Junta Central Electoral a cargo del registro civil se han ocupado de desorganizar ese registro. Me estoy refiriendo a que han estado inscribiendo haitianos en el registro electoral dominicano. De eso se trata entonces el trabajo que está pendiente con la recién instalada Junta a quienes vamos a apoderar de nuestras inquietudes, con toda la documentación que hemos acumulado del desaguisado que hizo Roberto Rosario cuando, apoderándose de la representación de la Junta Central Electoral en una forma ilegítima, puesto que él no debió estar nunca ahí en ese cargo porque lo prohibía la Constitución de la República. Bueno, pues él se ocupó de montar ese sainete que le llamamos elecciones dominicanas de mayo. Entonces, era obvio que mientras él estuviera ahí y estuvieran sus cómplices, era inútil hacer ningún tipo de gestión. Pero ahora que hay otro equipo, vamos a someter a prueba a ese equipo, porque le vamos a pasar todas las pruebas que tenemos para que nos den respuesta a una serie de preguntas que la institucionalización de la nación exige. Hay conceptos fundamentales. Ya habíamos comentado con aliento la declaración que dio el actual presidente de la Junta, diciendo que él se iba a constituir en un guardián de la nacionalidad, porque de eso se trata precisamente. Y habíamos comentado cómo el ex el ex miembro de la Junta, Olivares, que siempre dio demostración de no marchar al paso que marcaba Roberto Rosario, sin embargo, la percepción que él tiene, se lo escuchamos en un programa de televisión, es que la misión de la Junta es organizar elecciones. Bueno, no. La Junta tiene una misión fundamental de donde se desprende su capacidad de organizar elecciones como Dios manda, que es tener ese registro electoral, ese registro civil hecho como Dios manda. Y ahí es precisamente donde hay que hacer un trabajo de depuración. Para que se puedan organizar elecciones como Dios manda. Y ese es el punto. Ahora, decíamos que esas elecciones que se ha tratado de montar nueva vez, con casi siempre los mismos actores, había dado señales preocupantes. Y la más preocupante de ellas, aparte del hecho de que estamos conscientes de las fallas de su registro electoral, es que escuchando por televisión y con una transmisión simultánea desde Haití, en el momento en que la cronista decía que ya había terminado el proceso de votación y que se cerraban
los centros de votación, entonces se produjo un apagón nacional en Haití. Y dijimos, un apagón, en el momento en que se cierran las votaciones. Eso no es una coincidencia. Eso es provocado y sus consecuencias las vamos a ver cuando se intente dar un balance, porque siempre se dijo, no, eso va a tardar entonces unos 10 días, una semana para poder dar los resultados. Digo, los resultados de ese apagón no los vamos a ver hasta que ellos no intenten dar un resultado de ese proceso electoral. Bueno, pues en la prensa de hoy ya tenemos algunas indicaciones. Dice aquí el listín: gobierno intenta evitar otra crisis postelectoral. Dice, el primer ministro Enex Jean Charles pidió a la policía haitiana que esté vigilante para proteger los logros democráticos alcanzados en el día de la votación. O sea, repártanle palos a todos los que protesten. El gobierno provisional de Haití adoptó una serie de medidas para evitar una nueva crisis postelectoral luego de que el partido haitiano TEDCAL, PHTK y Fanny Lavalas reclamaron el lunes la victoria de sus candidatos presidenciales en las elecciones del pasado domingo. El primer ministro Enex Jean Charles pidió a la policía haitiana que esté vigilante para proteger los logros democráticos resultantes del día de la votación, mantener su presencia en las calles del país y proceder como ordena la ley electoral contra los que participen en manifestaciones públicas o adelante pronósticos de las votaciones. Y ahí dice que el proceso se hizo en calma. Entonces, pero el proceso se hizo en calma, pero ya ellos saben que va a haber problemas cuando digan, estos son los resultados. Y era lógico esperar que así fuera. Para los que no estamos poniendo viejos sin aprender nada. Uno aprende con la experiencia. Y sabemos que en política esas cosas no suceden por casualidad. Un apagón nacional, el país entero, Haití apagado, sin luz en ninguna parte. Algo estaba, eso fue planificado y algo se estaba ya preparando para afectar el acceso a la votación y por tanto al conteo de los votos. Vamos a ver, esa es la apreciación que tenemos. Y por otro lado, tenemos acá algunos ecos del huracán Donald Trump. El ascenso al poder en enero de ese personaje único en la historia política de Haití, que viene a resultar Donald Trump, ha creado una conmoción mundial, algunas de las cuales hemos observado que Europa se está preparando para el impacto que va a tener en las relaciones de Estados Unidos con Europa, lo que ya se sabe que es la posición que exteriorizó Trump como candidato. Está en contra de todos esos acuerdos de libre comercio que se estaban pactando con Europa, como está contra todos los que ya están suscritos, que él los va a revisar. Y entre esos está nada menos que el CAFTA, el que se firmó con Centroamérica y la República Dominicana.
para los empresarios dominicanos, la posibilidad de que el tratado sea revisado debe resultar alentador, porque el empresario dominicano en general tuvo poca visión de los efectos y consecuencias de ese tratado al cual nos adscribimos de una manera muy deportiva, porque nosotros no éramos parte de la negociación. La negociación era entre Centroamérica y los Estados Unidos. Nosotros llegamos y nos pegamos de lo que estaba pactando en ese momento, las conclusiones a las que se estaba llegando. En ese momento, pues, el empresario dominicano, haciendo uso de falta de visión, se montó en ese tratado. Bueno, pues el grito que se ha sentido en los últimos tiempos, ya llegó nuestro invitado, nuestro participante. Así es, siempre. Buenas tardes, don Leopoldo. Buenas tardes, amigo Alexander. Estaba adelantando algunos comentarios con relación a los temas que vamos a tratar, pero aprovechemos el tiempo que se nos va rápidamente. Bueno, pues yo escuchaba esta mañana el programa tuyo con Lindsay. Sí. Yo tengo una percepción, que la palabrita, tal y como se ha venido a acuñar, a mí me gusta un poquito fuerte, ¿no? De el cuadro mundial. Pero yo he oído los comentarios de ustedes sobre el Acuerdo del Pacífico, que está el reunido, TPP. Está reunido ahora mismo en Quito. Sí, no, el que estaba reunido era el acuerdo económico y social, no recuerdo el nombre exacto, pero ahí participan son las principales economías del planeta. Ahí estuvo China, estuvo Rusia, estuvo la Unión Europea, Estados Unidos. Pero el TPP es un acuerdo de Estados Unidos. Bueno, pero veamos ese en donde estaba China. ¿Cómo se llama ese acuerdo? Ese es EAPEC, acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero es económico y social. Ahí es que las grandes economías hacen las conciliaciones de lo que van a hacer en términos económicos en el planeta, de cómo van a manejar la situación. Bueno, entonces entremos al TPP. ¿Quiénes integran eso? El TPP está integrado por estados, liderado lógicamente por Estados Unidos, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur. De aquí de América Latina está Chile, Perú y México. Canadá está también. Son 12 países que aglutinan más o menos como el 70% de la producción del planeta. ¿Y Ecuador no está? No, porque Ecuador es una economía pequeña. Bueno, pero está en el Pacífico. Sí. Además, usted sabe la postura radical que tiene el gobernante de Ecuador. Pero el TPP es un acuerdo económico, comercial. Donald Trump ha dicho que él va a sacar a Estados Unidos de ese acuerdo. Y yo pienso, yo no sé hasta dónde los grupos de poder norteamericanos le van a permitir a Donald Trump una cosa como esa, porque el TPP es una especie de la recomposición hegemónica de Estados Unidos en términos económicos en el mundo. O sea, eso, porque ¿cuál es el principal país exportador del mundo? Estados Unidos. ¿Cuál es el principal importador? Estados Unidos. ¿A quién beneficiaría un acuerdo de ese tipo? A Estados Unidos. ¿Usted me entiende? Yo creo que la percepción que yo tengo difiere de esa. Ajá. En cuanto a los poderes hegemónicos, yo creo que es bueno identificarlos. A mí me gusta llamarlo la banca judía.
encabezada por los Rothschild, los Rockefeller, y el resto de los concurrentes en Wall Street para hacer las crisis periódicas que sacude a Wall Street. Bueno, pero esa gente ya no está en Estados Unidos, están todos en China. Quizá eso sea haciendo de China su plataforma de dominación mundial. Ya ellos abandonaron Estados Unidos. Ellos influyeron en esa salida de toda esa cantidad de empresas industriales, manufacturas, que salieron de Estados Unidos en rebelión contra dos cosas: contra el pago del salario federal y contra el pago de impuestos. Porque ese estamento decía que no estaba dispuesto a que su dinero se utilizara para mantener a vagos, refiriéndose al sistema de seguridad social de los Estados Unidos. Social Security. Entonces, con esa mentalidad, ellos se decidieron a viajar el mundo, me refiero a las industrias, buscando salarios de hambre. Pero yo le digo a usted una cosa: ¿dónde Estados Unidos vende más autos? En su territorio. No, pero terminemos el itinerario de la salida de las empresas de Estados Unidos. Cuando salen de Estados Unidos, ¿para dónde van? Pregunto yo. A México, China, Europa. Europa. Sí, porque usted sabe que las grandes industrias norteamericanas tenían subsidiarias en Europa. Amigo mío, esas empresas salieron de Estados Unidos buscando salarios. Sí. No. Que salieran fue más que entendí barato, mal su pregunta, sí. Que saliera más barato que pagarlos en dólares en el territorio norteamericano. Por eso todas las factorías, las famosas factorías norteamericanas están viniendo para estos paisitos. Y vienen entonces, y se convierten en zona franca. Exactamente. ¿Y generan qué? Empleos de zona franca. Generan empleo. Para nosotros es relativamente pagado, para ellos pago de miseria. ¿Por qué? Porque está envuelto entonces la tasa de cambio monetario. Pero oiga lo que exactamente. Entonces, mientras más devaluada esté la moneda, pues más ventajoso resulta para ellos el pago salarial a un salario que es de por sí deprimido y que además está incrementado en esa desventaja por su devaluación. Yo no sé si usted recuerda, porque hay cosas insignificantes que la gente la cree insignificante, pero que tienen una importancia en términos de lo que es la economía y la geopolítica. En el 2012, el Comité Olímpico de Estados Unidos mandó a hacer el uniforme, el avituallamiento que iban a llevar los atletas de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos, los mandó hacia China. Y eso provocó un escándalo grandísimo en Estados Unidos. Que cómo va a ser que el uniforme de los atletas lo van a mandar hacia China. Pero sucede que el salario mínimo en China, en términos nominales, es más o menos como de 8, se me fue la cifra, pero es una cosa casi similar en términos nominales, aunque no en términos reales, a lo que se paga en estos países de por aquí. Si lo hacen en Estados Unidos, es probable que ese mismo uniforme le hubiese salido 7 o 8 veces más caro al Comité Olímpico de... No, pero esa es la norma, es decir, esa es la esencia de la salida. Exactamente. De todas esas empresas de Estados Unidos. Ahora, esa política de pagar barato en China cambió hace ya más de un año y pico. ¿Por qué? Porque el drenaje de empleos de Estados Unidos, el esquema era: sacamos las empresas de Estados Unidos, pagamos salarios de hambre, nos ganamos la diferencia, es el incremento de nuestra ganancia. ¿Es una plusvalía? No la pagamos en impuestos porque los vamos a depositar en paraísos fiscales. Pero de todas maneras, esta producción la colocamos en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y eso funcionó mientras el proceso de sacar empleos no los llevó a la sorpresa de que, Estados Unidos no puede comprar lo que producimos aquí en China. Entonces tuvieron que cambiar la política y comenzar a pagar bien en China, cosa que provocó una conmoción económica. Sí, pues en China subió el salario mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos
se dieron cuenta que ya no podían colocar su producción en Estados Unidos e hicieron de China mercado para su propia producción. Pero aparejado con eso, vino la idea de una complementariedad con la economía latinoamericana. Y de ahí surgió el canal a través de Nicaragua. Y yo escuché al presidente de la refinería dominicana de petróleo decir, y Felucho, que en todo el año que va, en todo lo que va este año, no se había comprado un solo barril de petróleo a Venezuela, porque todo el petróleo de Venezuela está comprometido con China. Por la deuda que tiene Venezuela. Pero China está haciendo negocio con todos los países latinoamericanos, de esa misma naturaleza. Mire, que yo le iba a decir, Estados Unidos, las empresas automovilísticas norteamericanas venden más autos en China que en Estados Unidos. La economía norteamericana... Pero eso es desde que le dieron poder adquisitivo a los chinos. Pero vende, porque hasta en términos de población, China, no, ese mercado es un mundo aparte. Es un mercado solo. Sí, pero ese fue el razonamiento que hicieron los banqueros judíos, que están parqueados allá en China. Ellos dijeron, si le damos poder adquisitivo a esta cantidad enorme de chinos que hay aquí, no tenemos que buscar problemas con Europa, ni con ninguna otra parte, ni siquiera con Estados Unidos. Pero eso ya sacaron de la pobreza a 750,000 chinos. Bueno, ya nos hacen señas de que aterricemos. No, cuando usted lo considere, seguimos la conversación. No, sí, porque nos quedamos, además de que no llegamos a hacer apuesta, ¿verdad? No, usted ganó. Había dos componentes. Sí. Pues yo dije, primero, va a ganar Trump. Y segundo, al país le conviene Trump. Porque había también gente que decía, no va a ganar, pero gente que también decía, al país le conviene Hillary. Yo creo que en sentido general América Latina es fatal el triunfo de Donald Trump. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo no? Bueno, seguimos en esta conversación que el país necesita entender lo que está pasando. Así es. Les habló Leopoldo Escobar Nanita. Hasta luego.